Parshat y libro de Devarim. Estamos empezando el quinto y último libro de los 5 libros de la Torá, que corresponde, por supuesto, al nivel de Malhut. Y es finalmente la llegada a la tierra prometida. Con lo cual, este periodo de tiempo que marca la Torá es un periodo de manifestación. Ahora, lo interesante es que, si bien es un periodo de manifestación, está diagramado de manera tal de que siempre, no importa si es bisiesto o año común, siempre, el Shabbat anterior a Tisha B'Av, lo que se conoce como Shabbat Hazon, es el Shabbat en donde se lee la parashá de Devarim. Y pareciera ser como que es extraño, porque si este es el momento de la recompensa, ¿sí? Después de haber salido de Egipto, de haber pasado por todo el desierto, los sacrificios, es raro que comencemos este periodo de la manifestación siempre en la semana en los 9 días de Tisha B'Av. Pero en realidad no es descabellada la idea de que haya sido así, puesto que lo que en realidad está ocurriendo es que finalmente la luz se está manifestando en su totalidad. Y eso es lo que ocurre también en los 9 días de Av. Por eso es que en este mismo periodo, que hoy la gente llama un periodo de destrucción o negativo, es el mismo día, en el mismo día 9 de Av, es el día en el que se va a revelar el Gmar Tikkun, el final de la corrección. El día que se termine el caos en el mundo y que escuchemos ese shofar que va a anunciar en todo el mundo la redención final, va a ser en la tarde de Tisha B'Av. Y es por eso que los cabalistas, incluso al día de hoy, que eso todavía no ocurrió, durante Tisha B'Av saludan diciendo Chag Sameach, feliz fiesta. ¿Sí? Ahora ese Shabbat, que es el Shabbat del comienzo de Devarim, que aparte es muy interesante el concepto de que un libro de la Torah se llame Devarim. Devarim, según el contexto de cómo está escrito en esta parashá, que dice Elea Devarim, Asher Diver Moshe, el Kol Israel. Estas son los dichos o las palabras que les dijo Moisés a todo Israel. Está puesto en el contexto de palabras o dichos. Dichos es más bien la traducción. Pero la palabra Dvarim por sí sola, si alguien te dice Elea Dvarim, uno no piensa inmediatamente que están diciendo estos son los dichos. Uno piensa que están diciendo estas son las cosas. ¿Sí? Dvarim se le dice cuando uno tiene cosas mezcladas que no están identificadas unas de otras. Cuando uno tiene, sí, tengo un montón de cosas ahí en ese lugar, utiliza la palabra Dvarim. Pero lo interesante es que tiene que ver con este concepto de lo no individualizado. ¿Sí? Si uno tiene en una caja zapatos y en otras medias, dice, tengo zapatos y medias. Ahora, si tenés un montón cuando decís cosas es porque hay como mucho y todo en realidad se convierte en uno. Y hay una famosa frase que dice, agarrá Dvarim, cualquier cosa y venía a Dios, como diciendo, a Dios al final no le importa lo específico. Es como que hagas el intento, ¿sí? Que hagas el movimiento hacia Él. Es decir, que no es que te pide que traigas algo específico. ¿Qué hiciste de tu vida? Bueno, hiciste esto.
Bueno, a lo mejor no es un montón, pero estás viniendo para acá. ¿Sí? Es como cuando alguien te dice, mira, estoy acá cerca, voy para tu casa, ¿qué llevo? Y no traigas nada, si lo que importa es que vengas. Algo parecido es el concepto de cuando se trata de ir hacia la luz, es más importante el ir que lo que traigas, ¿sí? Porque lo que sea que nosotros podemos traer es insignificante respecto a lo que el Creador tiene. Entonces, mientras tengamos un poquito de tikkun hecho, de corrección, le alcanza para darte otra oportunidad y otro, ¿sí? Para que seas bien recibido. Permiso. Ahora, este libro de Malhut o de Dvarim no tiene por sí mismo Zohar. Cuando uno compra un Zohar y ve que hay un libro que dice Dvarim, en realidad hay una parte de las explicaciones de lo que ocurre en Dvarim en lo que se conoce como el Zohar Hadash, el nuevo Zohar, y hay muchas ediciones del libro del Zohar que tienen un libro que dice Dvarim, pero en realidad toman todos los lugares del resto del Zohar donde hay menciones de frases de Dvarim y las ponen en un mismo libro, pero en el orden de cómo escribió las explicaciones de la Torá Rababa, el escriba de Rabbi Shimon nunca le dijo, vení, vamos a sentarnos a escribir, te voy a decir los secretos del libro de Dvarim, sino que están por todos lados. Y esto también es algo muy significativo. Porque lo primero que hace Moisés, entrando a este libro, y por cierto, todo este libro de la Torá ocurre días antes de que Moisés muera. O sea que hasta la porción de la semana anterior, hasta Masei, estábamos en los primeros 2 años de cuando salieron de Egipto. En la porción de Masei nos empiezan a contar, estas son las historias, estas son las paradas que hicieron, o sea que los 38 años en medio ocurrieron de un momento a otro. Y ahora de golpe tenemos todo un libro que ocurre en los últimos días de la vida de Moisés. Y es una especie de Reader's Digest. ¿Cómo se dice? No, selecciones. ¿Vieron ese librito, ese cuadernillo de selecciones? Es un resumen así, un salpicón, ¿cómo se dice? Un salpicado de lo que ocurrió en todo el resto de la Torá. Y Moisés empieza diciéndoles, les dice, estos son los lugares en donde estuvimos. Y le menciona, no le menciona las 42 paradas. Les menciona solo los lugares en donde acamparon y tuvieron problemas. Los problemas que había con este pueblo era que se vivían quejando, vivían estando en contra de Dios y en contra de Moisés y de su hermano Aarón. Con lo cual, Rashi inmediatamente dice, la razón por la cual Moisés empieza a hablar ahora es porque, como sabe que se va a morir, no quiere morirse sin antes haberles reprochado todo lo que lo hicieron sufrir durante esos 40 años en el desierto. Ahora, hay todo hay una explicación muy, muy larga en el Ari respecto a de los pocos lugares donde Moisés dice y fuimos a tal lugar y a tal otro. Una de las frases que dice desde Joreb, sí, que es el monte Sinai, que es donde recibieron la Torá, viajamos vía del monte Zeir hasta Kadesh Barnea. Y sobre esa frase nada más, el Ari explica y explica y explica, y ahora vamos a tocar un poquito sobre esto, qué quiere decir. Pero en definitiva dice que desde el monte Sinai fueron a estas paradas
que incluyen Zeir. Y Zeir es un lugar es un lugar que es lo último que conquistaron antes de entrar a Israel. Lo último que hizo Moisés en su vida como líder del pueblo de Israel fue derrotar a Og. Og, el rey de Bashan, era un gigante, pero un tipo, era digamos, la persona más temida del mundo, que incluso el Midrash dice que en la contienda de atacar a Og, dice que Og levantó una montaña y se la estaba por tirar a todo el ejército, al ejército del pueblo de Israel encima, y que con eso nada más los aniquilaba a todos. Pero dice que la montaña estalló en su mano cuando la levantó, y que ante el estallido y el desconcentrarse de Og, dice que Moisés saltó una distancia altísima con una lanza muy, muy larga que tenía y le pudo cortar el tendón de Aquiles. O sea, para que tengan idea el tamaño que tenía Og, dice que le pudo cortar el tendón del talón de Og, y eso hizo que se cayera y que muriera. ¿Sí? Con lo cual también hay que entender que este señor Moisés, que parece todo tranquilo y esto y lo otro, nosotros sabemos que Moisés, antes de ir a decirle al faraón que deje ir al pueblo de Israel de Egipto, había sido el jefe del ejército etíope, y después posteriormente mató al rey de Etiopía y fue el rey de Etiopía. Pues nadie sabe qué pasó con Moisés desde que tenía 17 años, lo que sea, cuando se fue corriendo de Egipto, hasta cuando volvió a los 80 años, tenía 65 años, tardó 15 años hasta que salieron de Egipto, y después 40 años en el desierto. Este tipo no era un nene de pecho, por llamarlo de alguna forma, era el rey de Israel y era el comandante en jefe del ejército, por decirlo de alguna forma, y aparte iba al frente, enfrente de las tropas. Uno tiene la imagen de Moisés como, ¿sí?, como lo que nos venden ahora de la espiritualidad. ¿Sí? Es un señor con una túnica blanca. ¿Cómo? Claro, un Moisés meditando arriba de una montaña. Y sin embargo, este tipo, con todo ese coraje, con toda esa entrega y ese poder, nunca en 40 años les había reclamado a la gente todo lo que habían hecho. La halajá dice que uno debe de esperar, cuando te enojas con alguien, debe de esperar, o ves algo que te molesta o lo que sea, tenés que esperar 3 días para decirle lo que ¿sí? Para que no hables desde la calentura del momento, ¿sí? Moisés esperó 40 años, ¿sí? 40 años porque no quería, sí, sentía de todas formas, sentía compasión por el pueblo porque los tenía ahí en el desierto, si bien era la voluntad del Creador que esto ocurriera así. Así todo, que eran una manga de sátrapas que no hacían otra cosa más que rebelarse constantemente, durante 40 años Moisés nunca les reclamó nada. Y Rashi dice, ahora llegó la hora. Dijo, ¿sabes qué? Yo no me voy a morir con esto atravesado acá. ¿Sí? Eso es lo que dice Rashi. Pero nosotros cabalísticamente entendemos que lo que ocurre acá es algo extraordinario. Sí, esto ocurre 6 días antes de la muerte de Moisés. Y lo que ocurre en realidad con esta recopilación de los hechos, hay una razón por la cual no les reclama todos los 40 años y todas las 42 paradas, sino que les reclama específicamente los lugares en donde hubieron dificultades.
Y parece que está por retarlos, o en realidad les dice, ¿no? Que no obedecieron y que siempre fueron así, pero al final Moisés termina contando la historia de lo que ocurrió en esos 40 años de una manera sumamente atenuada, ¿sí? Uno puede decir, bueno, ya después de 40 años se olvidó de todas las cosas que hicieron, pero no, si te lo venís tragando hace 40 años y lo largás todo en un mismo día. Sin embargo, cuenta la historia y no la cuenta tal cual como ocurrió. Y detrás de esto hay una tecnología que explica el Ari, que es que uno no puede entrar a la tierra prometida, uno no puede llegar al resultado final hasta que no puede volver a ver todo el camino y verlo como algo positivo. ¿Sí? No podés entrar a la tierra prometida si pensás que es a pesar de lo que te pasó ayer. Tenés que entender que es solo por lo que te pasó ayer que hoy estás llegando a esa tierra prometida. Los obstáculos, todo lo que tuviste que atravesar era absolutamente necesario para llegar a ese lugar. ¿Sí? Entonces, nada es a pesar, y mientras las cosas te pesen, ¿sí?, te cuesten, no podés entrar. ¿Sí? Esto es lo que hablamos hace un par de semanas en la clase de Zohar, cuando la gente dice, ay, a mí me cuesta mucho perdonar. Y bueno, decidí cuánto te cuesta. ¿Qué te cuesta? Años de tu vida, salud. Ponete al tanto con la cuenta. ¿Sí? Hacete cargo de que estás pagando una factura. Cuando decís, ay, a mí me cuesta mucho dejar de fumar. Claro que te cuesta. Seguramente te cuesta años de salud, años de vida. A mí me cuesta mucho perdonar porque lo que me hizo. Sabelo, es cierto, te cuesta. Entonces, sacá la cuenta y decidí con qué lo vas a pagar. Y hay una forma de que te deje de costar, que es entender que cada obstáculo en el camino fue un maestro. Y hasta que no podés ver al obstáculo como un maestro, no recibís la totalidad de entrar a la tierra prometida. Porque por eso el Zohar no tiene una porción, no tiene un libro de Devarim, como tiene de todos los otros libros. Porque ¿dónde está Devarim? ¿Dónde está el producto final? Están en todo el camino. ¿Sí? Lo fuiste acumulando en el camino. El producto final es lo que yo siempre digo en las clases cuando hablamos del dinero, del éxito. ¿Sí? Nada es una derrota. Si la estadística dice que, imagínate si la gente que hace marketing, que está acostumbrada, que está aceptado, que el 0,2% de respuesta es exitoso, 0,2%, ¿sí?, es exitoso. Si por el otro 99,8 pensarían que es un fracaso, estarían todo el tiempo amargados. No, saben que ese es el radio de efectividad, de éxito. Entonces, sacas la cuenta de cuánto te cuesta la publicidad para conseguir eso. ¿Sí? Y es así de simple. El tipo que sale a vender libros y sabe que 1 de cada 10 le compra, los 9 que le dicen que no, cada uno es 10% del éxito, no son 9 fracasos y un... ¿sí? Y de hecho querés que rápidamente te digan que no. Nadie espera que la mayoría de la gente sale a vender y tiene miedo a que le digan que no. Es al revés, necesitas que rápido te diga que no, tenés que aceptar con alegría el tipo que te dice que no. ¿Sí? Los otros días escuché algo que es increíble. Lo escuché, tengo una persona conocida que fuimos compañeros, estudió Kabbalah muchos años y hoy se dedica a hacer charlas. Es un broker de real estate, durante muchos años trabajó vendiendo propiedades y todo eso, y hoy lo que hace es que, sin que la gente sepa, es un, ¿cómo se llama esto? Como un motivador, da charlas de motivación, y en realidad lo que hace es que le enseña Kabbalah
a agentes de bienes raíces, le enseña principios cabalísticos aplicados a vender una casa. ¿Sí? Y los otros días lo estaba escuchando porque me mandó un audio para que quería mi opinión de qué me parecía lo que estaba haciendo. Y la verdad es muy bueno lo que hace. Y uno de los ejemplos que da en una clase, que le está dando la clase a gente que son agentes de bienes raíces, nunca han tomado una clase de espiritualidad, nada, el tipo les dice, todo es acerca de la actitud y de escuchar al cliente. Entonces, y eso parece como que, bueno, obvio, ¿sí? Eso es lo que te enseñan, sacas una licencia de RE/MAX o de cualquier cosa y te van a decir, mira, esto es lo que nosotros... Y él dice, no, porque lo dice de esta forma para que la gente diga, no, bueno, ¿qué me venís a contar algo nuevo? Dice, no, escuchar al cliente, no al comprador. Todas las personas son clientes, todos están en el mercado buscando una casa. Dice, vos... y da el ejemplo siguiente, dice, vos te pones a vender, preparás una casa para un open house, ¿sí? Y entró gente, la vio, se llevó el folleto, todos los mismos que todos los domingos salen a ver casas. Y no sabés cuál va a comprar. Y vos habías arreglado que a las 6 de la tarde te vas a cerrar el open house. Y a las 6 menos 5 viene un tipo y quiere ver la casa. Y la ve, y vos te entusiasmás porque este tipo no se va en 5 minutos como todos los demás. Este tipo pasa 40 minutos viendo la casa, saca una cinta, empieza a medir, y vos ya sabés que el tipo está viendo si le entran los muebles y esto, el otro. El tipo está en el, no sé si lo saben, pero en el mercado de bienes raíces, cuando los clientes miran paredes vacías fijamente, es porque ahí uno sabe que tienen interés verdadero por la casa, porque están tratando de calzar en su mente si los muebles y las cosas que ellos tienen calzan en esas paredes vacías. La gente que solo está viendo una casa mira para arriba, mira para todos lados. El tipo que le interesó la casa tiene una forma distinta de mirar la casa. Entonces este tipo hace todo esto, ¿no? Y el agente está contento, ¿sí? Porque se entusiasma, porque está bien, va a llegar tarde al juego de fútbol del hijo, lo que sea, pero hay un verdadero interesado. Y a las 6:45, cuando ya se terminó el partido de fútbol del hijito y ya quedó como un mal padre y todo esto, el tipo se le acerca y le dice, la verdad que esta casa es extraordinaria, pero no es lo que nosotros estamos buscando. Pero es tan linda que usted muy pronto seguramente la va a vender. Dice, ¿qué hace la mayoría de la gente? Se desilusiona, se enoja, cierra la casa, esto, lo otro. Dice, la persona que está en un camino espiritual escucha que el tipo le acaba de decir, no cierres la casa, usted muy pronto la va a vender. O sea, yo estoy perdiendo mi tiempo, acá 45 minutos, solo para hacerte esperar al comprador que ahí está viniendo. ¿Sí? Ahí está viniendo, no te vayas. Yo ya te hice esperar todo lo que te tenía que hacer esperar. Ahora tampoco pongas cara de tujes porque esperaste 45 minutos, porque ahora la actitud con la que vas a recibir a ese tipo que la viene a comprar a la casa, yo te lo digo, porque estamos todos, el campo morfogenético hace que todos los seres humanos estemos conectados y que recibamos información, ¿sí? Es más, este tipo viendo la casa y apreciándola y diciendo qué linda que es y todo esto, le está avisando a otro señor que está viendo casas y está frustrado que no encuentre cosas, le está diciendo, acá está tu casa, ¿sí? Acá es. Pero la mayoría de las personas del mundo tomarían esa frase como un fracaso, se enojarían con sí mismos, con el no haber ido a la práctica del coso, y cerrarían la casa y no se quedarían a venderle ¿sí? Todo pasa por una razón. No es que este tipo te vino a hacer perder 45 minutos porque te odia, si ni te conoce. Y no por nada, esta porción se da siempre en
la primera semana de es la porción que siempre está inmediatamente después de Rosh Hodesh Av, porque como solo hay 7 días, es el 9º día Rosh Hodesh, ¿sí? No hay la posibilidad de que no te toque, que sea, siempre es el Shabbat anterior a Tisha B'Av, y el Shabbat ese siempre se llama Shabbat Hazon, que quiere decir el Shabbat de la visión, ¿sí? Otra cosa muy particular es que el día 9 de Av es el día del aniversario de la muerte del Joser Milublin, el veedor de Lublin. Fue un gran tzadik que en realidad eligió morirse el 9 de Av a propósito. Es muy gracioso el por qué eligió morirse el 9 de Av, porque después en Tisha B'Av no podemos estudiar, entonces no lo voy a poder contar. Pero era un gran cabalista, era ciego y veía todo. Cuando alguien venía a preguntarle algo, lo que sea, él tenía visiones de todo lo que ocurría, a pesar de que era ciego. Y el rabino jefe del lugar donde él vivía, en Lublin, lo odiaba, ¿sí? Porque este tipo, que era un minusválido, que según la ley debería de ser no contar para minyan y todo, este era el rabino más amado del lugar, porque le resolvía los problemas y todo a todo el mundo. Y el tipo este prometió que el día que se muera el Joser Milublin, él iba a hacer un banquete para festejar la muerte de él. Entonces se fue y decidió morirse en Tisha B'Av para que sea un día de ayuno en donde no pudiera hacer la fiesta que quería hacer este otro tipo. Pero otra vez aparece esta idea de la visión. Ahora, ¿qué es lo último que le pide, o al principio de este libro, qué es lo que le pide Dios a Moisés que haga? Le dice que ahora tienen que conquistar ciertos lugares y que van a tener que ir a pelear con Og y con Sihón, el rey de los Emoritas y el rey de Melech HaBashan, el rey de los Ballenitas, de las ballenitas. Ok, vamos a ver qué nos dice el Ari de todo esto. Y por cierto, ¿qué dice acá? Y por cierto, otra cosa que también tiene que ver con esto, de lo que se trata, la razón por la cual se llama Shabbat Hazon, el Shabbat de la visión, es porque tenemos una haftará especial que se lee en este Shabbat, que es la visión de Yeshayahu. Dice, y Yeshayahu vio, Yeshayahu, el hijo de Amoz, tuvo una visión profética, y de lo que se trata esto es de la conquista de la montaña más alta de Israel. Vamos a empezar con una breve explicación de lo que dice el Ari respecto a... Hay una pequeña introducción que dice, cuando Abraham habla con Dios, Dios le dice, te prometo que te voy a dar la tierra de Canaán. ¿Sí? Esa va a ser la tierra prometida. Y tiene que ver esto porque ahora vamos a llegar a esta tierra prometida. Pero ¿a quién se la prometieron? No se la prometieron ni a Moisés ni a la gente a quien le habían prometido esta tierra era a Abraham. Y cuando Dios le promete en el libro de Génesis a Abraham la tierra de Canaán, le dice, te voy a entregar todos los territorios que ocupan los siguientes pueblos. Y le menciona 10 pueblos. ¿Sí? Los pueblos son la tierra de los canaítas, la tierra de los kenisitas, Cadmonaid, ¿cómo se dice? Cadmonitas, los hititas, los aprizí. Sí. No. No son exactamente. Bueno, los pericitas, creo que es la cosa. Fariseos.
los Refaim, los amoritas, los cananitas, los Gergishit, ¿cómo se dice? Gergishitas, Gergishit, ok, los cosos y los jebusitas, ok. Los primeros tres de estos corresponden a lo que más tarde en la época de Moisés eran los moabitas, los edomitas y amonitas, de Amón, que era el otro rey que conquistan ahora. Cuando Dios le dice ahora a Moisés que tome posesión de la tierra, le dice que tome posesión de solo 7 de estos pueblos. Si uno pudiera decir, bueno, ¿qué será que no? Primero que nada, este Dios, y si hoy la gente migra hacia otros países en búsqueda de una vida mejor y todo esto, y tenemos 7.500 millones de personas en el mundo, en aquel momento que había poquita gente en el mundo, es decir, había muchos recursos, mucha naturaleza, mucho de todo, y encima estos pueblos vivían en un pedacito mugriento de tierra que no era lo mejor del mundo. Muy cerquita estaba Irak, que era el paraíso mismo. ¿Sí? No es que decimos el mundo era así, bueno, había que pelearse por esa tierra. ¿Cómo Dios no le dice a esta gente, o les mete en la cabeza de la misma forma que hizo que la tribu de Rubén quisiera quedarse del lado del otro del Jordán? ¿Cómo no les mete una idea migratoria a todos estos pueblos que digan, che, qué bueno sería irnos a Irak, ¿sí? O a, no sé, a otro lugar más fértil, mejor, ¿sí? Sin embargo, aparece esta idea de que vas a ir, vas a tomar posesión de la tierra y vas a matar, no vas a dejar a ni un solo alma. ¿Era necesario entrar y matar a todos? Y ahora, bueno, pareciera que 3 de estos tribus, de estos pueblos, se salvaron de que cuando entre Moisés los maten a todos. El Ari dice lo siguiente, dice, tenemos que entender de qué se trata esta frase de las 7 naciones cananitas, de las cuales Dios dijo que no quede ni un solo alma. Mientras que refiriéndose a Seir, Moab y Amón, no dice que deben ser atacados. Porque uno pudiera decir, bueno, y encima la gente le podría reclamar a Dios, decirle, pero si a mi patriarca le prometiste todo la tierra, ahora nos vas a dar el 70% nada más, hay 3. Y el Ari dice, obviamente, no tiene nada que ver con esto y no tiene nada que ver con entrar y matar un pueblo, ni siquiera sabemos si realmente ocurrió de que hubiera estas masacres o esto, pero la idea era aniquilar por completo estas energías. Dice, la explicación de las 7 naciones son las manifestaciones más tempranas de los 7 niveles del mal, es decir, las vasijas que se rompieron. Y por ende, todo tipo de santidad estaba originalmente atrapada en esas vasijas del caos. Y cuando se rompieron, al principio, antes de que tuviéramos este mundo de Tikkun, hubo una emanación de 10 sefirot, que como ya lo explicamos con el tema de los mundos del caos y todo esto, no tenían interacción entre ellas. Estaban en un estado inmaduro, pero representaban la totalidad de la luz. Fue la primera emanación, con lo cual todo lo que la luz fabricó fueron esos mundos imperfectos. Por ende, cuando se rompieron, toda la luz que estaba en ellas se fue. Dice, sin embargo, tenemos que entender que de la emanación inicial de todas las sefirot,
Solo las 7 inferiores se rompieron. Y se rompieron por completo. Es decir, de Gesed a Malhut. Y por ende, cuando se rompieron ya no podían contener ningún tipo de luz o ningún tipo de santidad. Y estas luces se fueron totalmente de estas vasijas. Y cuando se fue la luz, tuvieron que caer a los mundos, a los submundos. Y convirtiéndose en el egocentrismo y el mal que permea nuestra sociedad. ¿Sí? Esas vasijas vacías, toda expresión de egocentrismo que hay en cualquier ser humano, en cualquier sociedad, en lo que sea, es la basura que quedó de una vasija sin luz. ¿Sí? De hecho, toda percepción, y miren qué cosa tan increíble, toda percepción limitante o limitada de la realidad física es un reflejo de los mundos del caos en el intelecto de la persona. Cuando la gente va constantemente al supermercado y dice todo está tan caro, ¿sí? O cuando alguien dice no, eso es muy caro, en realidad lo que está diciendo respecto a eso no tiene luz. ¿Sí? Y eso que está queriendo comprar puede ser un vínculo y tal vez del más poderoso con la luz del Creador. La mayoría de la gente no sabe medir la conciencia que tienen las cosas. ¿Sí? No sabe que, no se da cuenta entre dos personas van y compran un auto del mismo modelo, la misma marca, a uno le sale bueno y a otro le sale malo. ¿Sí? Y el tipo fue y lo eligió él. ¿Pero por qué? Porque él no sabe medir, la mayoría de la gente no tiene la sensibilidad de medir la luz que hay en las cosas. Ven solo lo físico. Cuando una persona dice, eso es muy caro, si yo te dijera que eso es, ¿sí?, el ingreso al jardín del Edén, ¿sí?, Abraham estaba dispuesto a pagar cualquier cantidad de dinero, la que sea, por la cueva de Macpelá, la que sea. Y Efrón, el dueño, le decía, si no vale nada, ¿cómo me vas a pagar por algo que no vale nada? ¿Por qué? Porque él no podía ver que eso, la energía que eso tenía. Cuando una persona percibe cosas físicas en este mundo y dice, es caro, ¿sí? Si vos tuvieras que ponerte, si es lo que hablábamos siempre, si alguien se sentara y viera todo el proceso que ocurre y la gente que interviene y todo para que vos te comas una porción de pizza en un restaurante, ¿sí?, sembrar el trigo, cosecharlo, hacer harina, los molinos, ordeñar la vaca, hacer el queso, toda la logística que hay detrás de que vos te comas una porción de pizza. Una porción de pizza debería de costar $1.000. Porque vos no harías todo ese trabajo por menos de $1.000. Vos no sembrarías 10 plantitas de trigo, esperarías 3 meses, sacarías el coso, harías harina. Vos no lo harías por esa plata. ¿Sí? Sin embargo, como alguien oprimido en el mundo lo tiene que hacer por vos, está bien. Y no solo está bien, te parece que ganan demasiado. La pizza debería ser mucho más barata. ¿Sí? Ganan demasiado. ¿Por qué? Porque no podés ver la luz. Es una clara, es un claro reflejo de que la persona no ve la luz en el mundo. Está a oscuras. Y aparte está ensimismada, ¿sí? Es una manifestación de estos mundos del caos. Y por eso y lo que viene a rectificar esta última para allá, este último libro, es la visión. Al final, el mundo es la percepción que vos tenés, lo que vos ves. El otro no lo ve igual y lo que tiene que aprender es a no subirse en tu caos. Vos querés verlo feo, querés verlo caro, querés verlo limitante, querés ver que no hay posibilidades, querés ver que el dinero no te alcanza. Esa es la elección de esa persona. Uno no debe subirse en el consciente colectivo de gente que no puede ver la luz. Y la rectificación es la visión, y por eso dijimos también que el mes de Leo rectifica la visión egoísta, el ojo izquierdo. ¿Sí? Rectifica 2 sentidos, el ojo izquierdo y
el escuchar limitaciones. ¿Sí? En este mes, y cualquiera que conoce a un leonino, es raro que el leonino le quieras vender esta idea de que las cosas... Para el leonino puede todo. ¿Sí? Porque tiene actitud de rey, tiene energía de grandeza. Más allá de que muchas veces son los más egoístas, pero es por falta de rectificación de un gran deseo, de un gran potencial. Seguimos. Entonces, dice, sin embargo, una parte de esa santidad que había de la luz que ocupaba las primeras sefirot, no fueron totalmente destruidas de las 3 sefirot superiores. ¿Por qué? Porque eran intelectuales. Las sefirot intelectuales, en general, la emoción es más permeable al mal y al egoísmo que el pensamiento. ¿Sí? La persona está pensando en algo que le parece que está mal y descubre, no, en realidad era de esta otra forma, y rápidamente puede cambiar lo que está pensando, pero lo asustaste y lo hiciste sentir mal y después le decís, era un chiste. Ahora sabe que es un chiste, pero la angustia no se le va. Cuando las vasijas de emocionales se rompen, son prácticamente irreconstruibles. ¿Sí? No, es muy difícil reconstruirla. Lo que hace la persona es que genera después una nueva emoción, pero a la mayoría de las personas, las emociones traumáticas, sobre todo si lo vive como algo traumático, le genera algún tipo de programación. ¿Sí? La próxima vez le tiene miedo a eso, aunque sabe que la última vez le dijeron que era un chiste cuando pasó eso. Dice, estas 3 sefirot superiores son las que corresponden a los cananitas, los kenisitas y los cadmonaitas. Dice, por eso, dice, y por cierto, esa porción de... bueno, esperemos a la conclusión, les leo un poquito más. El Ari continúa diciendo, en el fin de la corrección, en el futuro, esto recuerden fue escrito en el año 1500, ahora se refiere, en la era mesiánica o en el momento en el futuro, la luz que todavía está atrapada en estas 3 sefirot superiores, finalmente va a dejar estas sefirot superiores, con lo cual también va a quedar ni un alma, es decir, no va a quedar ninguna energía atrapada ni siquiera en el caos del intelecto. En realidad, la razón por la cual hoy todavía sentimos emociones, cuando Moisés entró al pueblo a la tierra prometida, lo que tenía que ocurrir, o cuando el pueblo entró a esa tierra prometida, lo que tenía que ocurrir era que tenían que eliminar completamente cualquier vestigio de alma de las sefirot de caos. ¿Sí? No tenía que haber, todos tenían la tierra para toda la vida porque cada 50 años ya no tenía que haber más envidia, listo. Ya pasaron por el desierto, ya llegaron al final y de hecho durante un tiempo funcionó así, hasta que la codicia humana y la corrección llevó a la destrucción de los templos. Pero la idea era que el llegar a la tierra prometida tiene que estar acompañado de haber eliminado cualquier enemistad de la emoción. ¿Sí? Si no cruces la frontera. ¿Sí? No lleves veneno a algo nuevo. Esto de entrar a la tierra prometida tiene que ver que cuando uno encuentra
el resultado final de lo que está buscando, tiene que ser muy cuidadoso de no llevar veneno a ese lugar. Tiene que asegurarse de no cruzar la frontera hasta que de no cruzar la frontera hasta no saber que está totalmente en paz con el camino que le tocó transitar para llegar ahí. Que puede mirar hacia atrás y no ver a ninguna persona que lo trató mal, a nadie, que solo ver maestros, ¿sí? Un camino de maestros. Cuando la persona está en ese estado, ahí obviamente va a tener enfrente de él la tierra prometida y ahí puede cruzar. Asimismo, una vez que entra en esa tierra prometida, el trabajo es rectificar el pensamiento. ¿Sí? El trabajo final, y la verdad es que en comparación, nosotros en muchos aspectos ya vivimos en tierras prometidas. Las cosas de las que nos quejamos y de... Okay. Entonces, ¿qué es lo último que le dice Dios a Moisés? Espera, no entren a la tierra prometida hasta que no conquisten estas 3 naciones. Cuidado con llevar viejos intelectos a la nueva vida. Y le dice que estas 3 naciones en realidad son Seir, Amón y Moab. Y no es casual los nombres. Dice Seir, está hablando de la sefirá de Keter, de la misma forma que cuando leemos la sección de Yom Kippur, dice Seir quiere decir chivo, al chivo expiatorio. Hay una frase en la Torah que dice, y el chivo, el Seir, es un rey. Y rey tiene que ver con esta noción de la corona y de la idea de Keter. Moab dice, también quiere decir Mei-Ab. Mei-Ab quiere decir del padre. ¿Sí? ¿Quién es el padre? Jochma, la sefirá de la que le llamamos Abba. Y Amón, gracias, mamá. No, así está bien, es solo por la temperatura. Sí. Permiso. Y Amón también puede ser permutado a escribir Noam. Y Noam quiere decir placentero. Y sabemos que es una alusión directa a la sefirá de Biná. Og dice, ¿por qué ir a pelear contra este gigante? ¿Y por qué hacer esta alusión de que Og es un gigante? Dice, Og representa el mal que está en este intelecto. Y escuchen esto que es interesante. Dice, y está también directamente relacionado con Og Ain Gimel. También podría escribirse Ain Vav Gimel. Y Ain Vav Gimel quiere decir círculo, que tiene que ver con la membrana que es circular que está en el prepucio. Cuando se hace una circuncisión, además de cortar el prepucio, hay una membrana que la ley prescribe que tiene que ser separada con las manos, ¿sí? No cortada con un cuchillo. Y a esa membrana se la conoce como klipat noga, que es la clipá más difícil de tratar porque mezcla el bien y el mal.
es la clipá, Noga también es Venus, ¿sí? Que rige sobre el dinero y sobre el planeta Venus en hebreo se llama Noga. Y esta clipá tiene la misma energía, por llamarle de alguna forma, que es la de, o más bien en Venus es donde que rige sobre el dinero y el amor, ¿sí? Es el lugar en donde más se confunde el bien y el mal. Pero dice que esta clipá, esta energía es la que alimenta este mal gigante, ¿sí? Por eso es que Og es este gigante a quien es la última conquista que Moisés tiene que hacer. En realidad es la corrección del intelecto, de la sexualidad, del amor y del dinero, pero en el nivel del pensamiento, no en lo que se siente en el cuerpo. Y ahora les voy a leer otra cosa interesante. ¿Dónde está? Acerca de, y está todo directamente relacionado, acerca de la porción de la Haftará. ¿Por qué poner esta porción en donde, en la porción de Shabbat Hazón, de la Haftará de Hazón, se habla mayormente, la Haftará habla sobre la conquista de una montaña que se llama Hermón, que es el pico más alto que hay, que toca la tierra de Israel. Y es un pico que constantemente, además de que es el lugar de visión más alto, ¿sí? Es el lugar de donde se ve todo Israel, con lo cual, hablando de la visión, ¿sí? Como conquista militar, siempre uno busca estar en el lugar de mayor elevación, ¿sí? En la espiritualidad es lo mismo. La conquista del punto de vista más elevado te da superioridad sobre el caos o sobre la situación. Pero no solo eso, sino que esta es una montaña que la mayor parte del año está nevada y abastece de agua a Israel y al Jordán. ¿Sí? Todos sabemos que el Jordán es en el Yabok, es un río que es más espiritual que físico. Y se alimenta de agua de esta montaña y termina en el Galil, en el Kinneret, en el mar de Galilea. Galilea se dice, ¿no? Ok. Y lo que vamos a leer ahora es una pequeña sección también de un gran cabalista que vivió por ahí del año 1700, creo, Rabbi Yitzhak Levi de Verdichev. Dice, Rabbi Yitzhak nos enseñó que en el Shabbat anterior a Tisha B'Av, que es el Shabbat de la destrucción del Sagrado Templo, a todo Israel se le da la visión de poder ver el tercer templo reconstruido, es decir, la era mesiánica. Y por eso es que este Shabbat es llamado Shabbat Hazón, el Shabbat de la visión. Y esto tiene mucho que ver con lo que dijimos ayer en Rosh Hodesh, que el tercer templo se va a construir, más allá de que si después va a existir o no físicamente, se tiene que construir en la mente de los seres humanos, en la mente de Israel. El pueblo de Israel, la gente espiritual del mundo, tiene que dejar de pensar que se perdió el templo y que se perdió la espiritualidad y saber que Él lo puede construir. ¿Y dónde lo tiene que construir? Lo tiene que construirlo en un espacio de santidad en su mente. Dice, como ya sabemos, el Shabbat Hazón siempre está combinado con la porción de Devarim y es siempre el anterior a Tisha B'Av. En esta porción, Moisés nos cuenta la historia de cómo Moisés pelea con Sihón
el rey de los Emoritas, y con Og, el Melech HaBashan, el rey de Bashan. Y como resultado de esa batalla, conquistan el monte Hermón. Dice, ahora sepan, dice, que está en el norte de Israel, dice que es el punto más alto o el punto de donde está la mejor visión. Continúa contando que sepan que tradicionalmente cada pueblo que ha estado en esa zona ha tratado de conquistar esa montaña, y cada pueblo le puso su propio nombre. Pero entre los nombres que se utilizan en la Torah está Sirión, Snir y Rashi eventualmente en época medieval lo llama Sion, no Zion, no Sion, sino Sion. Dice, Snir quiere decir en realidad nieve, y esto se refiere a que todo el tiempo este monte está lleno de nieve. Dice, sobre este monte está escrito en los Salmos, en el Salmo 133, versículo 3, dice, el rocío de Hermón fluye hacia abajo sobre las montañas de Sion. Es como que las alturas de Sion son bendecidas o alimentadas por esta gran montaña. Y si tenemos que aprender qué significa esto, hay una gran relación en por qué lo último que Moisés tenía que hacer era conquistar este lugar. Dice, la raíz de la palabra Hermón viene de Jerem. Jerem quiere decir excomulgación o literalmente anulación. ¿Sí? Cuando una persona queda anulada de la sociedad, se le dice que está en Jerem, ¿sí? Dice, y las restantes letras que quedan, Bab y Nun, ¿sí? Hermón, si uno lo leyera, si lo leyera separado, o en realidad entendiendo que la primera parte es Jerem, en hebreo ponerle Bab Nun, el on al final, tiene que ver con hacerlo chiquito. Cuando uno dice ¿sí? algo pequeño, parecido como un diminutivo. Entonces la palabra Hermón en realidad quiere decir, y por eso es que así es como la usa la Torá, quiere decir la pequeña o mini autoanulación. Dice, y esto está directamente relacionado, según dice Rabbi Itzhak, dice, está directamente relacionado con Moisés, quien era el máximo de la autoanulación. Dice, Moisés no solo era un rey, ¿sí? Porque tenía todas las características y tenía un mandato divino de ser el rey de Israel, sino que era el oficial más valiente de todo el ejército de Israel. Dice, y por eso solo él podía haber matado a Og, al rey de Bashan, y era lo último que le pedía a Dios. Le dijo, mira, vos no vas a poder entrar a la tierra, estos pibes no van a poder. Lo último que tenés que hacer es ir a conquistar esa clipa, ¿sí? ese nivel de... Dice, y la forma de hacerlo, el cómo peleó Moisés esa batalla, y la razón por la cual dicen que a la máxima altura de Moisés y con una lanza muy larga llegó al talón, es porque así era como se percibía Moisés.
¿sí? Y dice que la forma, no es que el otro, tal vez sí era un gigante, pero Moisés nunca se veía más que otra persona. ¿Sí? Con lo cual también está escrito de Moisés, de que Moisés era un gigante. Sí, hay otros lugares en el Midrash que hay la alusión de que era gigantesco físicamente. Dice, la raíz de la palabra Jerem se escribe Het Reish Mem, ¿sí? Que es en realidad una permutación de Ramaj. Vieron que cuando hacemos las conexiones de sanación decimos Beramaj Avareem, Ramaj no quiere decir nada, no es una palabra. Quiere decir 248 si uno lee las letras hebreas que forman el número 248. Y Jerem, la autoanulación, dice está directamente relacionado con los 248 partes del alma y del cuerpo. Y obviamente con los 248 preceptos positivos de la Torá. Y como si esto fuera poco, es el valor numérico del nombre Abraham. ¿Sí? Dice, de hecho fue la autoanulación que también tenía Abraham, que era casi como un dios en la tierra, que pudo hacer que se integrara a los órganos de las personas el conocimiento de la Torá. O sea, dice que el trabajo que hizo Abraham fue precipitar estas, y por eso se llamaba Abraham y tenía el valor numérico 248, porque lo que él hizo fue traer esa luz de los 248 preceptos positivos y inyectarlos en el hombre. Ojo que al hombre no hay nada que le pese más que esos 248 preceptos positivos, porque encima implican hacer, ni siquiera son, bueno, no hagas, hay que, encima que me obligan, hay que hacer. Dice, es por eso que Abraham tenía esta capacidad de esparcir el conocimiento de la unidad, el conocimiento de que Dios en realidad representa unidad. Dice, de esta forma, magnificando ante el ojo, ante la visión del ser humano, la presencia de Dios. ¿Sí? Cuanto más unidad la persona puede ver, más puede ver Dios. ¿Sí? La persona que se ve fragmentada o que ve que no puede comprar eso porque es caro, que no puede tener aquello porque ya lo tiene otro, la persona que se ve fragmentada y no lo ve como si ya lo tiene, como que todo es uno, cada vez le cuesta más ver Dios. Cuanto más global o holística es la visión de la persona, magnifica la imagen de Dios. Dice, por eso es que otra cosa que tiene valor numérico 248 es Betzelem Elohim. Cuando dice, y Dios hizo al hombre a su imagen, dice, así es como se dice, Betzelem Elohim, en la imagen de Dios, dice, él fue creado, hombre y mujer, él los creó. Betzelem Elohim también tiene, que de hecho, un ser humano que tiene 248 partes es Betzelem Elohim. Lo que pasa es que para activar esas 248 partes tiene que hacer 248 acciones específicas. Esas 248 acciones específicas, con un poquitito de conciencia, le dan semejanza. La imagen ya está hecha, es la parte que hizo Dios. ¿Sí? La parte que nos toca a nosotros es la semejanza. Dice, y como si esto fuera poco, dice, en la porción de Devarim, a diferencia de en la porción de Parashat Hazón, de la Haftará, el nombre con el que aparece asociada la montaña de Hermón es Sirión.
Dice, Sirión quiere decir oficial o líder. Y Sirión tiene la raíz de su nombre es Sara. Dice, y otro nombre que eventualmente en la historia Rashi le da a esta montaña, que es Sion, quiere decir pico, ¿sí? El pico de algo, o el lugar más alto, o éxtasis sexual, climax, ¿cómo se dice? Clímax, ¿sí? Es decir, que esta montaña o esta conquista es la conquista entre la unión entre Abraham y Sara, es digamos, la unión del deseo de lo masculino y lo femenino en un lugar corregido. Dice, y esto es lo que espiritualmente es un vantage point. Vantage point, ¿cómo se dice? Ese lugar estratégico de donde un punto de una visión de ventaja, no sé, será la traducción. Vantage point se le dice cuando alguien tiene la de ganar, porque, ¿cómo? Un punto ventajoso, pero de vista. ¿Sí? En el ejército, cuando alguien se le dice vantage point, cuando alguien está en una posición de altura en donde tiene superioridad sobre los demás. Dice, y este punto de ventaja es lo que nosotros le llamamos fe. Dice, ¿y en qué es lo que ¿sí? La fe tiene que ser no una creencia, tiene que ser una visión, tiene que ser algo que uno lo percibe, no algo que como no lo veo, creo. Dice, no, a este punto de ventaja es lo que se le llama fe. Dice, ¿y cuál es la fe? Que todo es uno. Una persona que dice, yo tengo fe que esta gente pobre va a dejar de ser pobre, si ya los ve pobre y quiere, eso ya no tiene fe. ¿Sí? Ya no ve, si cree que esa gente pobre está separado de ellos, ya no tiene fe. ¿Sí? Si los ve parte de sí mismo y los ve parte de un todo y es todo perfecto, dice, ese es el punto de ventaja, tener la visión de poder ver que está bien. ¿Sí? Lo que sea que está bien. Dice, y por supuesto, dice, el trabajo nuestro trabajo respecto a ser los hijos de Abraham o a que él haya sido nuestro padre, es esparcir la visión, ¿sí? Impartir el conocimiento como él lo hacía de que todas las partes son uno. Y creo que y hay una última muy pequeña en esta porción se nombran los jueces que van a entrar antes de que entren a Israel, nombran los jueces y les dicen que tienen que ser importantes y que tienen que ser gente sabia y que tienen que tener mucho dinero. Dios le dice a Moisés cómo tienen que ser. Le dice que tienen que ser sabios, que tienen que ser reconocidos, y que tienen que tener empatía con sus hermanos. Y que tienen que ser ricos también para que no puedan ser sobornados. ¿Sí? Y dice Moisés, y después dice que Moisés eligió a estas personas y los puso como jueces para que juzguen sobre el chico y el grande por igual y esto y lo otro, y puso a gente sabia y reconocida para hacerlo. Y Rashi dice que no dice que tenga empatía, porque entre toda la gente, incluso en ese momento, no había alguien que tuviera verdadera empatía por el otro. ¿Sí? Moisés no pudo encontrar uno solo entre tanta gente, empatía con su propio pueblo, no estamos hablando de, ¿sí? Con sus propios hermanos. Y creo que queda claro cuál es
el trabajo y que queda más claro aún que vivimos la vida todo el tiempo llevando la tierra prometida en nuestros hombros, ¿sí? Y nos pesa, ¿sí? Nos pesa porque no tendría que estar en nuestros hombros, tendría que estar debajo de nuestros pies, tendría que ser el lugar en donde vivimos. Sin embargo, vamos por la vida cargando todo el tiempo eso que queremos, pero no entramos porque sabemos que no nos haría bien, ¿sí? No logramos ese éxito final porque sabemos que todavía tenemos resentimiento por este tipo, por este otro, porque todavía nos cuesta perdonar, ver al otro como maestro. Y el costo que tiene es ese. El costo que tiene, el primordial costo que tiene, es no llegar. No llegar. ¿Qué importa si el otro tenía razón, estaba equivocado, si vos tenés razón? ¿Sí? No entrás a la tierra prometida. Y no es que no entrás porque queda lejos. Al revés, lo tenés. Todos sabemos que lo sentimos ahí, a eso que estamos buscando, y muchas veces es como si fuera que ya está por ocurrir, ¿sí? Pero obvio que cuando está por ocurrir, como ya sabemos, cuando la luz llega a Yesod, rebota y verifica la emoción. ¿Y qué verifica? Y todavía tenés resentimiento, todavía ese señor te quitó algo que era tuyo o te enseñó algo, ¿sí? Ese señor te gritó o tuvo que levantar la voz para enseñarte. Y mientras sigas mirando para atrás y viendo un camino vacío de enseñanza, siempre vas a ver un futuro vacío, cuando en realidad estás parado sobre la tierra prometida, pero cada vez que te das vuelta, está de espaldas, está back to back, ¿sí? Está como decimos, o sea, Zeirampin y Malhut están siempre juntos, pero cuando están espalda a espalda no se ven. Y lo único que hace falta es pagar el precio. Por lo menos saber cuál es el precio y decidir que es hora de pagar, porque ese precio vale mucho la pena. Gente, muchísimas gracias.